entonces sí. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta conferencia. Estamos listos para poder arrancar. Quiero darte la bienvenida con un abrazo fraterno a la distancia. Qué bueno que estés acá. Te hago llegar el saludo de parte de la Corporación Ecuatoriana de Psicología. Estamos muy gustosos de tenerlos acá, cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Quisiera saber desde dónde nomás nos acompañan. Tenemos habilitado un chat para poder compartir también. Cuéntenos desde dónde se están conectando esta noche. Me dicen desde la mitad del mundo, María Andrade, bienvenida, qué chévere. ¿Desde dónde más? Esmeraldas, desde Ecuador, bien. Cuéntenme en qué otros países también están por ahí conectados. Amigos de Perú, amigos de Colombia, amigos de El Salvador, amigos de Venezuela, gente de Puerto Viejo, Ecuador, excelente. Roxy, un bienvenida. Cuéntenos desde dónde están conectados. Puerto Viejo se hace presente nuevamente. Muy bien, queremos leerles aquí. Alangasí presente, bienvenida. Cuéntenos desde dónde están conectados, mis queridos amigos. Es muy grato tenerlos acá, uno de ustedes acá. Estamos desarrollando toda la semana este seminario internacional de actualización en educación y psicología. Gente del Puyo Pastaza también está presente. Un abrazo a toda la gente de la Amazonía, a toda la gente de la Sierra, Costa. Hay gente de la región insular. De pronto cuéntenos, gente de Imbabura, Guayaquil, Quito presente. También un abrazo, mis queridos amigos. Qué bueno que estén conectados todos los rincones del país y también fraternos países amigos que nos acompañan esta noche. Mis amigos, quiero darles un abrazo de bienvenida nuevamente a la gente que siga conectando. Pásales el enlace que ya inició el seminario y pues que nadie se quede fuera. Así que comparte ese enlace con tus amigos, tus compañeros del trabajo y sigamos sumándonos a más gente para poder seguir aprendiendo y seguir disfrutando de este espacio preparado para ti. Ya está acá nuestro capacitador, ya lo vieron hace un momento en su perfil profesional. Pues esta noche estaremos disfrutando con el doctor Mauricio Servigni, quien será el conferencista del tema Psicología y Neurociencias, un puente posible. Vamos a desarrollarlo, a poder entender mucho más de este proceso que es tan importante. Quiero hablarles un poquito del doctor Mauricio Servigni. Él es doctor en psicología, posgrado de la Facultad de Psicología, de la Universidad Nacional de Rosario, Argentino, postdoctorado del centro. Tiene también experiencia en el Centro de Estudios Avanzados, en la Universidad Nacional de Córdoba, una maestría en Ciencias, Tecnología y Sociedad en la Universidad Nacional de Quilmes, también director del Laboratorio de Cognición y Emoción, director del Centro de Investigación en Neurociencias de Rosario y profesor del Seminario sobre Introducción a las Neurociencias. También Universidad de Adultos de la Universidad Nacional de Rosario. Tenemos un tremendo profesional esta noche, mis queridos amigos. Vamos a aprovechar al máximo. Tenemos también habilitado el chat
para poder interactuar. Y pues le damos la bienvenida con mucho afecto a mi querido Mauricio. Bienvenido, qué grato que estés acá, Mauri. Bienvenido, vamos a compartir con este público que nos acompañan esta noche para disfrutar de esta experiencia contigo, mi querido Mauricio. Vamos a arrancar entonces. Adelante, mi querido Mauricio, bienvenido. Hola, hola. Bueno, buenas noches. Desde Argentina, aquí son las 9:15 de la noche, así que allí entiendo que son 2 horas menos. En primer lugar, agradecerte, Santiago, bueno, tu presentación y tu invitación. Para mí es muy, muy grato estar aquí con gente de Ecuador y de otros destinos, latitudes. La verdad que bueno, muy, muy contento con esta experiencia que bueno, es la primera vez que la dictamos con ustedes, pero es muy grato tener cierto contacto con nuestros países vecinos y amigos y demás. Así que, por lo pronto, un total agradecimiento y un saludo fraterno también bueno, a las personas que nos están escuchando y que han asistido a este evento tan interesante que han organizado en estos tiempos, que es difícil, ¿no? Convocar y toda una logística que es bastante compleja para organizar. Así que el agradecido soy yo y bueno, nuevamente mis felicitaciones por el evento. Yo básicamente, bueno, mi presentación en relación al pedido se orientó a poder articular un poco algunos problemas de la psicología y las neurociencias. Básicamente mi formación de base es en psicología, ¿no? Nuestra perspectiva, nuestra facultad en la Universidad Nacional de Rosario a veces nos denominan como la isla del psicoanálisis, por lo cual somos conocidos en el mundo por tener una facultad que tiene una perspectiva netamente clínica y con una orientación psicodinámica fuerte, con orientación de la escuela francesa fuertemente. Por ende, un poco ese derrotero con lo bueno y lo malo que puede tener este tipo de formación, me ha dado a mí una perspectiva por ahí dentro de mi contexto académico de ser un heterodoxo, es decir, yo me he formado en una formación más cientificista, más neurocientífica, con una tradición más en neuropsicología y fuertemente mi centro de intereses son las neurociencias cognitivas. Yo entiendo que en Ecuador prima un poco la idea de una perspectiva más netamente cognitiva, sobre todo creo que la corriente predominante es la psicología cognitiva, tengo entendido, al menos no sé si en todos los centros académicos, pero bueno, en nuestro caso la predominancia mayor en nuestra facultad es la escuela psicodinámica de orientación francesa, por lo cual en mi formación tuve que, bueno, apelar a una formación complementaria también a mi facultad y tener una búsqueda muy activa a la hora de definir mi objeto de estudio y, y generar espacios con interlocutores que tengan algunos intereses comunes. Por ende, bueno, bienvenido un público muy ecléctico, porque entiendo que aquí predomina más un ámbito más orientado a lo educativo, por ende voy a tratar de orientar también algunos presupuestos para esos intereses puramente educativos. Por otro lado, también marcar algunos puntos de desencuentro que tienen las neurociencias, tanto como la psicología como la educación, ¿no? Que por eso he traído a colación un autor que ya tiene, y unos textos que tienen unos cuantos años, pero creo que siguen siendo vigentes y sigue siendo un autor de referencia a la hora de hablar de neuroeducación, ¿no? De esta posible articulación y este posible puente entre neurociencia y educación, entre psicología, neurociencia y educación, podríamos decir, esta triangulación. Un autor como Breuer, John Breuer, que a mi modo de ver, en el 1997, unos estudios, unos papers que él denominaba educación y cerebro, un puente lejano, ¿no? Eh, con signo de preguntas.
Básicamente porque existe ciertas modas, ciertas tendencias actuales y a veces en Latinoamérica tendemos a tomar algunas ideas que vienen de los centros académicos centrales como muy novedosas, muy visionarias y interesantes de articular, pero que Breuer marca fuertemente algunas críticas. Por ende, a mí me interesa sobre todo poner en esta articulación entre psicología y neurociencias, sobre todo cuando hablamos neurociencias cognitivas y básicamente neurociencia básica, con estudios básicos de laboratorio, la complejidad que tiene para un profesional que se dedique a la clínica o que se dedique a la pedagogía poder hacer esta extrapolación de conceptos que se gestan a veces en un laboratorio con estudios a veces de animales o a veces estudios que son estudios controlados, podríamos decir, a un ámbito ecológico. Por ende, a mi modo de ver, lo primero que insto a la comunidad pedagógica, a los educadores y demás, y a los clínicos también, ¿no? Dentro del campo de la psicología, a no tomar las modas, estas modas porque son rimbombantes, estos paradigmas que parece que vienen a reformular todo. Yo, en cierta medida, también extiendo, por ejemplo, lo que se da en el campo educativo, lo que son las inteligencias múltiples, que es un modelo que se ha derramado en Latinoamérica, pero que no necesariamente tiene un sustento científico, al menos en todos sus órdenes, ¿no? Por ende, lo primero que alerto y llamo la atención a ser prudente, a ser muy crítico a la hora de tomar modelos prestados, desarrollados en centros académicos que gozan de cierto prestigio, pero que no necesariamente sus desarrollos tienen que ser tomados al pie de la letra, ¿no? Por ende, en primer lugar, también, y como punto preparatorio, a la hora de poder articular estos puentes, llamo a la precaución, a una perspectiva crítica, ¿no? Cuando hablamos del campo de la neuroeducación, Breuer nos alerta de algo interesante, en primer lugar, ¿no? Cuando hablamos de neuroeducación, obviamente que estamos tratando de trazar un puente entre dos disciplinas, ¿no? Entre dos búsquedas que tradicionalmente han tenido epistemologías y metodologías muy distintas. Si algo destaco de las neurociencias aplicadas, las neurociencias cognitivas, como valor central y a mi modo de ver importante a la hora de tomar como referencia, es su capacidad metodológica de poder integrar, ¿no? Básicamente, en un objeto de estudio que naturalmente es complejo, ¿no? Naturalmente es complejo, ¿por qué? Porque su objeto de estudio es una relación, ¿no? Entre la materia y la función, entre un sistema nervioso, una estructura, y lo que emerge de tal sistema estructural. Por ende, ya de por sí esta relación es bastante compleja, es decir, su objeto de estudio intrínsecamente conlleva cierta complejidad, ¿no? Y sobre todo cuando buscamos trazar un puente entre las neurociencias gestadas en un laboratorio y que buscamos articular con educación, rápidamente aparecen ciertos casamientos que hay que ser prudentes, ¿no? Por eso Breuer nos llama la atención y en primer lugar nos dice en este primer texto primigenio del propio autor, que pone entre signos de interrogación, ¿es posible trazar un puente en la actualidad entre los desarrollos de las neurociencias gestadas en un laboratorio y ponerlos en funcionamiento o para tratar de explicar fenómenos complejos de un aula? Que existen una cantidad de factores que están no controlados, que son ecológicos, que es un sistema social, que aparecen valores culturales, aparecen problemas intersubjetivos, por lo cual rápidamente nos alerta Breuer, John Breuer, de que a veces estos
estas extrapolaciones y estas articulaciones que parecen muy rimbombantes, como a la hora de llamar neuroeducación, tenemos que ser prudentes y mejor hablar de un campo problemático, de un interés común, de un acercamiento, pero pensarlo como un problema, no como una disciplina acabada, no como una disciplina que está construida, sino que está en un proceso de dos paradigmas que están tendiendo puentes, que están teniendo cierto diálogo, pero que de ninguna forma podemos ver como consolidado. Por ende, Bruer nos alerta a los pedagogos que a veces estos conceptos, esta extrapolación, eh, resulta un tanto forzada. En primer lugar, porque muchos de los estudios que provienen de las neurociencias y que rápidamente se llevan al campo pedagógico, provienen de estudios con monos o con ratas, por lo cual hay todo un abismo cultural, hay todo un abismo desde el neurodesarrollo que no condice, que existe cierto forzamiento, por lo cual llama a la prudencia. Por ende, cuando hablamos de neuroeducación, él lo pone como un signo de interrogación. ¿Es posible hoy en la actualidad tratar de transportar, por ejemplo, cuando se habla de periodos críticos, periodos ventanas, o cuando se habla de experiencia de cómo la experiencias vitales en los primeros años de vida van a consolidar determinadas estructuras a nivel del sistema nervioso central? Bueno, al menos él nos alerta de que seamos un poco prudentes, de que existen muchos problemas, muchos obstáculos para trazar rápidamente estos correlatos. Yo voy a avanzar un poquito sobre esta idea, ¿no? Básicamente, todos conocerán que cuando hablamos de educación, la palabra educación procede del latín educar, de educó, entrenar. Asimismo, la palabra educación, del término latino educare, etimológicamente significa el promover el desarrollo intelectual y cultural del educando, es decir, desarrollar desde las propias potencialidades psíquicas y cognitivas del educando el intelecto y el conocimiento, haciendo tal proceso activo. Ustedes conocerán mejor que yo esta definición, ¿no? Cuando Cuando Brown nos alerta de esto, y en primer lugar yo también lo que insto básicamente a los pedagogos, es analizar a veces cuáles son los antecedentes que tiene cada episteme, cada disciplina a la hora de poder construir conocimiento, ¿no? Como yo les decía, yo provengo de una facultad donde hay una fuerte corriente predominante, podríamos decir la ortodoxia, proviene de una escuela psicológica, que es el psicoanálisis, donde el objeto de estudio es el inconsciente, eh, y hay ciertos presupuestos dentro de esa corriente que es importante a la hora de hacer una carrera y poder trazar una explicación, trazar cuáles son los presupuestos filosóficos que tiene cada corriente. Cuando hablamos de la psicología cognitiva, por ejemplo, gestada, como dice cualquier manual de psicología cognitiva, a través del simposio de Hickson en el 50, con estas discusiones entre la metáfora del ordenador, es para tratar de comprender cómo el sujeto, cómo el hombre, adquiere conocimiento, cómo funciona su memoria, cómo funciona su atención. Bueno, los presupuestos básicos eran claramente dualistas, es decir, había una carcasa, un, un hard, una estructura, y había un espíritu, había un soft, ¿no? Un programa que nos permitía leer el input, ¿no? Y había ciertos procesos internos y salía un output, ¿no? En cambio, las influencias que tienen las neurociencias cognitivas parten de presupuestos que son completamente distintos en algún punto, porque parten de un monismo materialista. Los supuestos filosóficos de las neurociencias cognitivas, a diferencias de la psicología cognitiva, es monista materialista. ¿Qué quiere decir? Que para entender las funciones cognitivas, que son las que estudiamos de alguna forma en el aprendizaje, como puede ser el lenguaje, las noxias o las praxias, parten de una base material que es el sistema nervioso y que
generan a través de funciones lo que de alguna forma Bunge denomina funciones emergentes, ¿no? Que son las funciones psicológicas superiores, pero que emergen de la materia. Por ende, lo que presupone las neurociencias cognitivas, que no existe un dualismo, sino existe un monismo materialista. Es decir, que no existen funciones cognitivas de orden superior, sino existe una estructura donde se asienten, por más que puedan tener cualidades distintas. Para entender las funciones emergentes debemos estudiar la base material del sistema nervioso. Esos son, de alguna forma, los antecedentes que difieren, por ejemplo, la psicología cognitiva de las neurociencias cognitivas. Otra diferencia fundamental que también debemos destacar y remarcar es que el concepto de metáfora del ordenador, que parte del 50 en el simposio de Hickson, que para tratar de comprender las funciones psicológicas del hombre, partíamos de una metáfora bastante tosca, bastante rudimentaria, con un basamento puramente racionalista, ¿no? Es decir, cuando hablábamos de cognición, lo que hacíamos es asociar la cognición al intelecto, dejando subrepticiamente, o por lo menos bajo la alfombra, las emociones y lo afectivo, ¿no? Por lo menos dejándolo en un segundo plano, porque básicamente por un problema metodológico. Para la psicología cognitiva, si bien hay algunos avances en este aspecto, era muy complicado metodológicamente poder trazar o construir modelos que de alguna forma integren los aspectos emocionales, afectivos del intelectual. Por lo cual, lo que buscó generar modelos simplificados, de alguna forma trivializando a nuestra cualidad humana, trivializando de alguna forma por un forzamiento metodológico y disociando lo afectivo, lo emocional de lo intelectual, ¿no? En la actualidad, las neurociencias cognitivas, a través de modelos que tienen o que buscan cierta plausibilidad neurobiológica, ¿qué quiere decir esto? En palabras sencillas, que tratar de comprender la naturaleza humana, pero sin dejar de pensar en la complejidad intrínseca del sistema nervioso. Por lo cual, ya no alcanza la metáfora del ordenador, simplificando una perspectiva dualista, donde el hombre, en el fondo, también aparece un monismo materialista, porque si yo compruebo, como comprobó todos los tratados de neuropsicología y neurología clásica, cuando aparece una lesión en un área específica del sistema nervioso, lo primero que aparece menguado es una función psicológica. Por lo cual, si yo no entiendo que existe un monismo materialista y entiendo que existe la metáfora es dualista, bueno, termino trasladando problemas epistemológicos para comprender la verdadera esencia humana. Por lo cual, como cientistas sociales, también tenemos que tratar de decodificar, de ser más profundos y encontrar cuáles son los fundamentos filosóficos que trae aparejado cada una de las corrientes, ya sea la psicología cognitiva o las neurociencias cognitivas. En mi lugar, yo me paro desde la neuropsicología y desde las neurociencias cognitivas porque considero que para entender las funciones cognitivas de orden superior, ya sea el lenguaje, ya sea el cálculo, ya sea una praxia, ya sea una anoxia, que es la capacidad de poder denominar cosas, tengo que comprender también una perspectiva evolutiva del humano. Es decir, tengo que comprender al menos los dos vectores, cómo se generan estas capacidades, estas funciones cognitivas de orden superior que nos distinguen de cualquier otra especie, pero también a lo largo de mucho tiempo de aprendizaje, porque partimos de que estas cualidades puramente humanas se dan a lo largo de un devenir histórico, filogenético también, que nos da cualidades específicas. Por lo cual, la importancia que tiene también en neurociencias cognitivas, entender que también existe como antecedente filosófico el evolucionismo, por lo cual fuertemente tenemos que tener, para entender las funciones cognitivas de orden superior, tener siempre un anclaje de cómo éstas se han gestado a lo largo de mucho tiempo, incluso
previamente al desarrollo de los homínidos, ¿sí? Claramente, también existe un modelo interesante para poder complejizar y para poder entender esta dinámica, que es el modelo que MacLean en el 70 desarrolla como el modelo triúnico. Cuando a mí en la actualidad algunos alumnos me preguntan, ¿es el modelo triúnico se sigue sustentando en el presente? Básicamente es un modelo muy simplificado de cómo funciona nuestra psiquis, nuestra estructura, ¿no? Pero su fortaleza es que carga con una fuerte impronta evolucionista. El modelo de MacLean, para tratar de entender la complejidad intrínseca de nuestro sistema de aprendizaje a través de tres esquemas que funcionan al unísono, acompasadamente, con un sistema de mayor complejidad y un sistema de menor complejidad, lo único que tiene la fortaleza mayor de esta explicación, de este modelo simplificado de la realidad, de cómo funcionan las funciones psicológicas de orden superior, lo primero que predomina es una perspectiva filogenética. Por ende, el sistema 1, que es el sistema reptil o reptiliano, es aquel que nos da un repositorio, un arsenal puramente instintivo, pero también el esquema 2 integra un modelo más de corte afectivo, emocional, y el sistema 3, justamente anclado en la neocorteza, donde nos permite construir un poco lo que es, por la filosofía aristotélica, un ser racional, ¿no? Que de alguna forma las neurociencias y toda la psicología viene a desmistificar. De ninguna forma somos seres racionales, sino somos seres que podemos racionalizar, pero que en todo momento existen juicios de valor, existen prejuicios, existen lo afectivo y lo emocional está modulando, ¿no? La racionalidad, ¿sí? Por ende, lo que nos dice Breuer es que, en primer lugar, seamos prudentes. Este pasaje entre estas macrocategorías que podríamos decir como la neuroeducación, que suena rimbombante y que parece un modelo superador a las viejas tradiciones, podríamos decir, por ejemplo, la piagetiana o la vygotsquiana, cargan ciertos problemas de tipo empíricos, de problemas que son de trasvasamiento de algunos conceptos que se gestan en un laboratorio, pero que este pasaje para entender fenómenos complejos, como los fenómenos del aula, de la educación, que implican una cantidad de variables de tipo ecológicas, son muy complejas. Por ende, privémonos de considerar que la neuroeducación como tal es una disciplina acabada. Lo que nos dice y nos alerta es entender de la mejor forma que en el mejor de los casos es un intento de poder articular cuestiones que se gestan, algunos conceptos que podríamos decir la plasticidad cortical, la neuroplasticidad, en otros términos, las funciones ejecutivas, que son estas funciones de orden superior que tienen que ver, que se desarrollan en la especie humana distinta a otras especies, que tenemos lo que denominamos una corteza prefrontal muy desarrollada y capacidades específicas de nuestra especie, como la capacidad de planificar, la capacidad de imaginar, la capacidad de cálculo, una memoria de trabajo prodigiosa, pero que de alguna manera tenemos que entender que esto, para entender los fenómenos áulicos, exige cierta complejidad que no necesariamente se permiten estos trasvasamientos rápidos, ¿no? Preguntas hasta acá, ahí se está entendiendo. Hola, 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 hola. Bueno, continúo. Lo que nos dice Breuer, entre otras cosas, es que la neuroeducación como campo disciplinar desarrollado eh, está por verse, todavía está en construcción y esta articulación entre conceptos de de lo neurobiológico, de las neurociencias, al campo educativo, implica cierto forzamiento, por lo cual detengámonos un poco a la hora de hacer esta extrapolación, ¿no? Por otro lado, tener como base cuáles son los presupuestos filosóficos que cada episteme, cada disciplina y cada corriente eh,
carga nos alerta de cuáles son los antecedentes filosóficos. Yo les decía, yo me paro desde las neurociencias cognitivas, entendiendo que para entender las funciones cognitivas de orden superior, que también hablan la corriente más de la escuela de Moscú, la escuela rusa, con Luria, por ejemplo, en su famoso libro El hombre en su mundo destrozado, donde básicamente se interpreta como una lesión ubicada en determinada área de la corteza, bueno, en una zona específica de la corteza frontal, generaría un perjuicio en las funciones psicológicas, ¿no? Deberíamos entender cuáles son los presupuestos. Yo le decía, dentro de las neurociencias cognitivas existe una clásica antecedente que es el evolucionismo, por otro lado el monismo materialista, que para entender las funciones corticales de orden superior, las funciones psicológicas más elevadas de nuestra especie, como puede ser la capacidad, la conciencia de sí, la capacidad de la moralidad, de saber qué está bien, qué está mal, de tender una idea, proyectarnos a futuro, tienen que ver con una idea de un monismo materialista, ¿sí? Que están ancladas en una área específica de la corteza prefrontal, pero que necesitamos un basamento, un anclaje material para que estas funciones cognitivas de orden superior puedan emerger. Por eso Bunge habla de función emergentista, ¿no? Pensando que las funciones cognitivas de orden superior son funciones que dependen de la materia, de la estructura, ¿sí? ¿Qué más? En este concepto y tradiciones y articulación que aparecen ciertas ideas extrapoladas, aparecen lo que se llaman los neuromitos, que son ideas concebidas y que en cierta medida, en cierto mundo académico, se dan por ciertas, pero que de ninguna forma están explicadas eh, racionalmente y están agotadas, ¿no? Yo les decía, entre otras cosas, lo que nos alerta Breuer es, en primer lugar, los periodos críticos, periodos ventanas que tienen que ver con ciertas experiencias que se dan en los primeros años de vida. Tradicionalmente se hablaba de los 3 primeros años de vida, de ciertas experiencias vitales, que después de no darse estas experiencias, sería muy difícil que aparezcan determinadas cualidades o capacidades de orden superior. Él alerta que, si bien él no duda de la importancia de los primeros años de vida como experiencia plástica del aprendizaje, este trasvasamiento que se da en un concepto que se da en la neuroplasticidad al aula es un poco forzado y que no está claramente explicado los mecanismos subyacentes que se darían en este traspasamiento entre una experiencia vital que puede darse en una función simple, como puede ser una experiencia sensorial, a funciones cognitivas que tienen que, de alguna forma, denotan cierta complejidad. Hablábamos de las funciones ejecutivas, prioritariamente, que son funciones que exigen una comunicación jerárquica de diferentes centros corticales y que básicamente se anclan las funciones de orden superior, ¿no? Por ende, lo que critica Breuer es este trasvasamiento a veces de conceptos que parten del laboratorio, como puede ser la corticidad, la, las experiencias vitales en plasticidad cortical y, y, cómo pueden ser determinantes a la hora de generar explicaciones áulicas, ¿sí? Como yo les decía, en cierta medida, toda la tradición de la psicología cognitiva parte de ciertos presupuestos y ciertas preguntas que básicamente las neurociencias cognitivas han tratado de modificar o por lo menos han complementado con algunos otros presupuestos. Básicamente yo les decía, con la idea de metáfora del ordenador, con la idea de tratar de explicar el funcionamiento cognitivo, intelectual, humano, a través de una metáfora tosca, un poco
simplificadora de nuestra naturaleza, lo que se ha generado es una trivialización de los procesos cognitivos humanos, simplemente por una cuestión metodológica eh, y nada más. Pero en la actualidad deberíamos tratar de poder encontrar en esos obstáculos epistemológicos de orden racional, que parten de un racionalismo y que a veces trataban de generar explicaciones heurísticas, ¿no? Heurísticas porque un poco a la manera de la tradición psicológica, donde no podíamos entender qué pasaba en esa caja negra, tratábamos de generar explicaciones heurísticas, pero que en el fondo no daban una explicación cabal de lo que pasaba entre un ingreso de información y un egreso, ¿sí? Por otro lado, estas limitaciones técnicas, metodológicas, lo que generaron una idea, por ejemplo, si hablamos en el término de la memoria, con una perspectiva muy mecanicista de cómo funciona la memoria. En la actualidad, yo tomo como referencia lo que Raúl Gagliardi, un biólogo que trabajó mucho tiempo con una perspectiva eh, piagetiana o neopiagetiana, él habla de los conceptos estructurantes, ¿no? La importancia de, para poder comprender y trazar estos puentes en dos epistemes, en dos disciplinas muy distintas a la hora de construir conocimiento, es buscar algunos conceptos, algunas categorías que él denomina estructurantes, ¿no? A mi modo de ver, la neuroplasticidad es un concepto estructurante, pero sí tenemos que no perder de vista cuáles son los límites de poder explicar algunas ideas que pueden darse en un contexto mucho más amplio, más abierto, más ecológico, que en el laboratorio no están explicados, ¿sí? Otra de los elementos que para mí se han modificado sustancialmente es el concepto de memoria, ¿no? Cuando nosotros en el 50, en esta idea de tratar de explicar lo humano a través de una metáfora que es la metáfora del ordenador, que es tratando de generar una perspectiva dualista, racionalista, que existe una estructura material y un programa que uno carga, ¿no? Eso generó una forma de entender nuestra naturaleza que sirvió en un momento determinado para explicar algunas cosas del aprendizaje, pero también generaron obstáculos epistemológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros cargamos con algunos neuromitos, por ejemplo, la idea de memoria, que uno introduce información en un sistema de almacenamiento, ¿no? A la, casi representándonos como una idea cabal que el ser humano funciona de la misma forma como funciona un ordenador. Esto ha dejado secuelas, huellas muy hondas, porque están de alguna forma explicando y también en el sentido común de muchas tradiciones, y que las neurociencias vienen a modificar. ¿De qué forma? En cierta medida, las cuestiones, como les decía, técnicas, metodológicas, generaron obligadamente una forma de representar la comprensión de la memoria de una forma muy mecanicista y muy racionalista. En el presente, las neurociencias toma como referencia y se acerca a ciertas medidas a una visión constructivista de la memoria. Por ende, lo que Gagliardi habla de tomar algunos conceptos estructurantes, como puede ser la memoria, hoy en la actualidad, cómo se ha modificado y que ya los viejos manuales de psicología cognitiva prácticamente no tienen nada que ver cómo se explica la memoria en la actualidad. La memoria en la actualidad, cuando cualquier manual de neurociencia, se asemeja mucho más a una perspectiva más cercana a cómo lo interpreta en algún punto una perspectiva psicodinámica, es decir, cuando uno almacena información para evocarla en un segundo momento, cuando uno evoca esta información particular que está atravesada por cuestiones emocionales y afectivas, no la evocamos punto a punto con respecto a la realidad que tratamos de recordar o evocar, sino que la reconstruimos. Es decir, la memoria actual, como la trata de explicar las neurociencias cognitivas, se asemeja más o traza un puente a algunas corrientes, podríamos decir hasta psicodinámicas, ¿no? Es decir, cuando uno busca rememorar o
evocar un recuerdo no funciona en un yo pasivo que trae a colación un acontecimiento pasado, pero que lo representa punto a punto, sino cuando lo trae en un segundo momento, también lo resignifica, lo atraviesa con las historias que ha pasado ese sujeto y lo reconstruye también en base a las necesidades, a los deseos, a las intenciones que ese yo le otorga en el presente. Por lo cual, el concepto de memoria, tal cual como hoy lo vemos, no tiene prácticamente nada que ver cómo lo reconstruía o lo representaba la psicología cognitiva del 50, aunque en la actualidad quedan fuertes vestigios y la sociedad en general, no técnica, le da en su sentido común, se asemeja mucho más a esta perspectiva del 50, de que la memoria funciona como una máquina de almacenar información útil y poco útil, y que uno la evoca en un segundo momento, pero que básicamente no la transforma, no la modifica, no la resignifica, ¿no? Estos son los conceptos que debemos traer a colación y debemos estar muy atentos, porque nos sirven para poder explicar algunas funciones de lo educativo y que, como bien dice Gagliardi, que serían importantes a la hora de replantear objetivos académicos, escolares, ¿no? Pensando estas categorías, estos conceptos estructurantes. Otro de los conceptos que son centrales es la epigénesis. Todavía en psicología se carga un fuerte sesgo de una idea de que existe una naturaleza y por otro lado una biología, un, un concepto genético que nos da una cualidad puramente, pero hoy en la actualidad las neurociencias y toda la biología trae a colación el concepto de epigénesis, que en todo momento es una articulación entre las experiencias vitales y la información genética en un todo articulado que da una complejidad superior y que rompe un poco estas dicotomías que los modelos tradicionales nos han incorporado, ¿no? Si es nurtura o cultura, si es naturaleza o cultura, si es ambiente o genética, ¿no? Estas falsas dicotomías que las nuevas perspectivas, podríamos decir, en mi caso personal, que escribo, las neurociencias cognitivas, tratan de articular y tratan de romper, ¿sí? Entre los conceptos estructurantes que, a mi modo de ver, serían muy útiles a la hora de poder entender estas nuevas dinámicas escolares y que tratan de discutir con la biología, con la psicología, son los conceptos que decía: filogenia, ontogenia, epigénesis, neurodesarrollo, plasticidad cortical, periodos críticos, ventanas, periodos sensibles, pero siempre teniendo presente que no son tan categóricos como suponíamos. El aprendizaje no se va a dar los 3 años de vida y después va a ser imposible y no va a haber lo que se llama reversibilidad. Eso se pone en discusión en la actualidad, en los últimos tratados, los últimos papers, los últimos estudios. El desarrollo y sistemas ecológicos complejos. Por ende, una perspectiva más abarcativa, más prudente a la hora de trazar puentes entre conceptos que vienen de las viejas escuelas, entre comillas, que de ninguna forma debemos rechazar por obsoletos, ni mucho menos, tienen que empezar a resignificarse y tener un mejor diálogo con los nuevos conceptos que utilizan algunas tecnologías, como pueden ser las neuroimágenes, pero que de ninguna forma podemos borrar, ¿no? ni dejar como obsoletas. En la actualidad, en mi terreno, se da en llamar, por ejemplo, para un poco hacer un cierre, lo que se llaman tecnologías o neurología basada en la evidencia, psicología basada en la evidencia, o otros elementos epistemológicos que tratan de borrar y marcar un antes y un después
Queridos amigos, al parecer algún problema técnico, pero aprovecho para poder recordarles que está circulando en el chat el enlace para que ustedes puedan registrar su asistencia y que puedan certificarse en este primer Congreso Internacional de Educación y Psicología. ¿De acuerdo? Entonces, mis amigos, está ahí enviado el enlace para que ustedes puedan registrarse. Háganlo con toda confianza y pues vamos a revisar si nuestro conferencista retoma su conexión, de pronto si algún problemita técnico que puede suceder, pero aprovechamos para recordarles y motivarles que estamos ayudándoles a que se puedan certificar, obtener todos los materiales del seminario y poderles seguir aportando en su formación, mis queridos amigos. Gracias por esa confianza. Aprovecho también para recordarles que mañana tenemos también grandes conferencias, mañana seguiremos aprendiendo. Se vienen mañana muy interesantes los temas de mañana. Estamos cerrando con broche de oro mañana. Te cuento que mañana se viene eh, el gran maestro Alex Alves de Barros desde Brasil. Pues bueno, él está ahora acá en el país, un docente universitario, pero él viene a compartir experiencias maravillosas del día de mañana. Muchos que lo conocen saben su carisma, su profesionalismo y vamos a aprovechar mañana estas importantes conferencias. Así que mis amigos, mañana estará con nosotros Alex Alves de Barros, ¿sí? Él es docente universitario, tiene mucha experiencia, un gran arqueólogo, ha participado en 3 expediciones de la Ruta del Inca y Ruta Maya, de la cual es miembro honorario, investigador y representante de Brasil, donde tuvo la oportunidad de colaborar en las naciones de Bolivia, Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Tiene mucha experiencia que viene a compartirnos mañana el tema de educación, patrimonio y saberes ancestrales. Esto debemos revisarlo, mañana no se lo pueden perder. Y voy a estar contigo en la última conferencia trabajando el tema de las estrategias de orientación vocacional para docentes y psicólogos. Tenemos ese gran problema social que nuestros estudiantes terminan el colegio y no saben qué estudiar. Ay, eso es una responsabilidad de los psicólogos, de los orientadores, pues no, es una responsabilidad de todo el contexto educativo y también, por supuesto, de los padres. Así que, mis amigos, yo quiero que mañana no se lo pierdan esta parte que es muy importante, ¿no? Estas conferencias que están preparadas para ti. ¿De acuerdo? Ya está por acá conectado nuestro querido Mauri. Había una parte que para poder concluir, gracias a algún problemita técnico sucedió, pero ya estamos acá para que pueda activar su micrófono, ya está activo y pues Hola, podamos hola. cerrando también la intervención. Mi querido Mauri, ya estamos de nuevo. Hola, Gracias. hola. Bueno, un problema técnico que se acabó la batería del ordenador. No, como les decía, para cerrar, lo que llama la atención y marca Raúl Gagliardi en sintonía con Breuer es la importancia de encontrar algunas categorías estructurantes que nos permitan articular y tender un diálogo entre estas disciplinas que tradicionalmente se han mantenido bastante distantes y que su propia epistemología hace que estén distantes. Por eso formar estos puentes y estos puntos de anclaje a través de categorías que pueden ser ordenadoras y articuladoras en disciplinas tan distantes como la educación, las neurociencias y la psicología, nos permite poder de a poco y de forma prudente poder tener una visión más integradora de las disciplinas y de los fenómenos que tratamos de explicar, ¿no? Y que tradicionalmente se han mantenido bastante disruptivos, bastante escindidos y separados. Por ende, en relación a la pregunta que nos formula Breuer, si es posible una articulación entre educación y neurociencia, si existe un campo acabado que se denomina de tal forma como neuroeducación, él respondería que no, que de ninguna forma existe un terreno acabado, y sino más bien existe un fuerte interés interdisciplinario, un fuerte interés en poder trazar puentes, en un intento de poder comprender la complejidad intrínseca de estos fenómenos que se dan en contextos áulicos, pero que de ninguna forma los pedagogos deben tomar o comprar tan rápidamente estos conceptos que se muestran muy rimbombantes, pero que en el fondo ni tampoco cargan con un
fuerte certeza o comprobación fáctica, ¿no? Que en muchos casos estas categorías, como pueden ser los periodos ventana, lo que se llama teoría del ambiente enriquecido, ¿no? Para explicar cómo un ambiente rico en estímulos podría generar un sistema nervioso mucho más complejo y más sofisticado, de ninguna forma sirven para explicar fenómenos complejos como los fenómenos áulicos. Sí nos sirven para poder entender y tender un diálogo, un puente entre disciplinas, pero de forma respetuosa, porque hay que escuchar mucho a los pedagogos y en muchos casos los neurocientíficos así no lo hacen, sino tratan de buscar o de derramar información que en muchos casos desconocen. Así que la única forma de que exista neuroeducación como tal va a existir cuando exista un diálogo maduro entre ambas epistemes, respetuoso, atento, ¿no? Y que pueda extrapolarse conceptos de un campo al otro, pero con la debida cautela, ¿no? No como se viene haciendo, como se estila. Por eso él pone en discusión y arroja una idea interesante, que en el fondo lo que él sugiere es que lo que existe es un campo problemático entre ambas epistemes, pero no es campo definido, ni estático, ni construido, ¿no? Que está en proceso, ¿sí? Bueno, muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Gracias, mi querido Mauri, gracias, mi querido Mauricio, por estos importantes aportes. Cuéntenos en el chat, mis amigos, si hay alguna inquietud que podamos resolver ahora mismo, aprovechando que está acá nuestro, nuestro capacitador. Hay una pregunta acá de Daniel Pacheco que nos dice, ¿no crees que que los conocimientos sobre el funcionamiento cerebral, emocional y áulico pueden sumar consideraciones a la hora de planificar en las dinámicas áulicas? ¿Podemos dar respuesta a esto, mi querido Mauricio? Sí, traté de ir justamente a esa respuesta. ¿Es posible? Sí, ayuda, colabora, sí, pero siempre y cuando tanto los neurocientíficos como los pedagogos tengan un diálogo maduro entre ambos. Que las categorías, como bien describía, algunas categorías que se han extrapolado rápidamente y que a veces aparecen como simples modas porque queda rimbombante hablar de inteligencias múltiples, pero que a veces no hay un fundamento científico que permita explicar fenómenos complejos y áulicos. Por ende, esas categorías que a veces vienen de centros académicos centrales que denominamos, hay que ponerlos en discusión también. Hay que ponerlos en discusión. Sí, considero que pueden madurarse ideas, pero que, como concibe Breuer, también en 2 o 3 artículos que fueron centrales para poner, por lo menos, en una perspectiva crítica, estos componentes, estas categorías que venían de los centros académicos centrales, para tomar cierta cautela. Yo no digo que no puedan ayudar, van a ayudar en la medida que se maduren y que puedan tener un diálogo activo con los pedagogos, de forma horizontal, no de forma vertical o siendo subsidiarias, ¿no? Por ende, la mejor forma de poder comprender la riqueza que puede tener un fenómeno como el de la educación es a través de un enfoque respetuoso, interdisciplinario, que entienda la experiencia y la praxis de cada una de las epistemes. Eso hasta el momento es embrionario, hasta el momento hay algún avance que otro. La mayoría de los estudios cargan con ciertos prejuicios y no permiten esta dinámica, esta perspectiva de complejidad que nos daría una visión más cabal y más enriquecedora. ¿Sí? Excelente, gracias por la aclaración, por las orientaciones, mi querido Mauricio. Pues muy, muy interesante seguirte escuchando. Por acá hay otra pregunta de Diego Domínguez que dice, ¿la inteligencia emocional con influencia de la neurociencia puede ayudar a un docente a orientar a sus estudiantes? Creo que sí, creo que hay algunos componentes interesantes. Como les decía, el concepto de memoria, a mi modo de ver, es uno de los conceptos que más se ha enriquecido en la tradición de las neurociencias cognitivas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo creo que fue uno de los conceptos que más ha madurado
y que se ha revisado con esta perspectiva más de casillas, de almacenamiento mecánico y estanco, a tener una visión mucho más enriquecida con una perspectiva psicodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que la memoria, hoy como la comprendemos en neurociencia, ya no es más estos comportamientos donde, por un lado, tenemos una memoria sensorial de unas pocas cualidades muy rápidas, una memoria a largo plazo, si no tenemos una perspectiva mucho más integradora, con una perspectiva donde un yo es activo y que en el momento de articular este tipo de memoria vinculado a lo emocional y lo afectivo, resignificamos los eventos. Por ende, aquí hay una madurez, me parece que en la categoría de memoria, que puede dar algunos elementos interesantes para pensar la educación. Y rompiendo un poco los prejuicios de la vieja psicología cognitiva, que en algunos casos los viejos manuales siguen adoptando un modelo muy racionalista y muy mecanicista de las funciones cognitivas de orden superior. Por ende, las neurociencias, si algo pueden enriquecer esta visión eh, enriquecida también perspectiva social. Por ende, hoy se habla de neurociencias cognitivas o neurociencia con perspectiva social ¿no? Que se integran ya también la intersubjetividad. Ya no es un fenómeno de entender cómo se da a nivel molecular cuando aparece el aprendizaje y los diferentes niveles de análisis, sino también se integra esto también a la vida social. Por lo cual, me parece que ahí puede haber una perspectiva enriquecedora y de mayor humildad también, ¿no? Un poco Breuer lo que apela es que los neurocientíficos deberían ser un poco más humildes a la hora de poder comprender la naturaleza del fenómeno complejo áulico y tener un mejor diálogo con los pedagogos, que es quienes comprenden dinámicas específicas del campo educativo y a veces se produce poco diálogo real. ¿Sí? Muy bien, gracias Mauricio por esas aclaraciones, por esas respuestas y esos criterios que son muy edificantes en realidad. Estamos leyendo el chat, hay mensajes donde que felicitan la ponencia, donde agradecen mucho, gracias por estos conocimientos, gracias Mauricio por tu ponencia, nos dicen, gracias por todo aquello. Sí, me es fascinante el aprendizaje de hoy, Michelle, gracias por ese comentario. Sí, nos están comentando también, me dice, quedo absolutamente apasionada con el tema. Gracias, Michelle, eso es lo que justamente queremos, seguir emocionándonos y enamorándonos del conocimiento, porque para eso estamos. Cada vez que tú te capacitas, mejoras tu conocimiento y cuando tú mejoras tu conocimiento, tienes más herramientas para aplicarlo en tu trabajo, en tu vida laboral, en tu vida a nivel general y pues eso es bastante favorable en tu crecimiento. Es por eso que hemos diseñado este espacio para ti, para que tú puedas seguirte capacitando, que sí puedas seguir avanzando en este proceso. Estamos para servirte, para poderte ayudar. Cuenta con la Corporación Ecuatoriana de Psicología. Quiero agradecerte infinitamente, mi querido Mauricio, por ese tiempo, por ese carisma, por esa calidad de persona. Ha sido muy favorable, muy enriquecedor tenerte acá en este primer seminario de educación y psicología. Gracias, un abrazo fraterno, gratitud infinita por haber estado acá impartiendo esta conferencia tan importante sobre psicología y neurociencia, mi querido Mauricio. Gracias. Bueno, el agradecido soy yo y bueno, un gusto y un saludo a todos los amigos de Ecuador y los demás departamentos que seguramente están visitando y demás. Así que gracias, Sandy, y bueno, honrado de estar participando de este evento tan gratificante.